Bienvenidos una vez más aquí a su canal Apps.phone. En este nuevo video, como vieron en la miniatura y en el título del video, vamos a estar creando un bot de trading DCA en Spot. Todo esto desde la comodidad de su celular, por supuesto que sí, ya que vamos a utilizar la plataforma, la aplicación de Binance, de este gran exchange. Así que pues aquí tenemos sin número de herramientas como lo va a hacer pues el bot de trading en este caso. Para iniciar con el tutorial de una vez, lo primero que ustedes tienen que saber es qué es lo que hace este bot, cómo funciona. Bueno, este bot funciona con la estrategia del Dollar Cost Average, por eso se llama DCA por sus siglas en inglés. Para ejemplos rápidos y con números cualquiera, ejemplos sencillos, ¿qué es lo que hace este bot? Por ejemplo, vamos a comprar $10 en Solana y le vamos a decir al bot, cuando el precio suba y tengamos un porcentaje de ganancia del 2%, entonces quiero que vendas esos $10 que compramos en Solana. Ah, perfecto. Pongo la orden de compra ahora mismo en 150 y el 2% es en 160. Listo. Y tomas tus ganancias. ¿Funciona así? Pues claro que sí. Pero ¿qué ocurre si entonces el precio baja o el precio en vez de bajar de subir a los 160 baja a 140, 130, 120? Entonces aquí viene la efectividad del bot de promediar el precio de una moneda. Si baja a 140, entonces quiero que otra vez compres $10. Si baja a 130, entonces quiero que otra vez compres $10. Por poner el ejemplo, bajó hasta los 130 y ahora tenemos $30 comprados en Solana, pero no a un precio de 150. El bot lo ha estado promediando porque no compró otros $20 a los 150, no, compró otros $10 en 140 y compró otros $10 en 130. Esto, ¿cuál es la gracia de esto? Como ya no tenemos $10 comprados en 140, sino que ya están promediados, por poner el ejemplo de números cualquiera porque no he hecho los cálculos, ahora tenemos $30 comprados en 135, por decir algo. Ahora el bot no necesita llegar a los 160 para poder vender y tomar ganancias. Ahora simplemente necesita llegar a los 152, por decir algo. Y entonces ahí nosotros vamos a tener nuestras ganancias sin necesidad de que el precio suba hasta digamos que la venta original que nosotros teníamos pensado. La ventaja de este bot DCA es que va a seguir el precio de la moneda. Si el precio sube, si nunca bajó, pues simplemente él vende y vuelve y compra, y si sube más, pues vuelve y vende, y así sucesivamente. Y si baja, pues lógicamente él va a seguir promediando. ¿Esto qué hace? Esto, lo principal que esto hace es cubrir nuestro capital. Pues vamos a escoger la moneda que nosotros queremos iniciar nuestro bot de trading. En este caso yo voy a poner el ejemplo con BNB. Es una moneda que me gusta, que tiene pues cierto riesgo, ¿no? Porque está centralizada al exchange. Si hay una noticia de vainas mala, pues la moneda se va al suelo, y si hay una buena noticia, pues se va para el cielo. Así funciona BNB, tal cual. A grandes rasgos, vaya. ¿Qué vamos a ver? Bueno, muy importante, también es bueno que ustedes analicen un poco el precio de la moneda, de cómo va a estar. Yo, por ejemplo, llegué a determinar en este caso que la moneda iba a bajar. En el momento que yo estoy grabando esto, ya BNB no está en los 630, BNB está en los $600. Porque en efecto sucedió lo que pues yo me esperaba según vi el gráfico y las medias móviles que ustedes ven allí en el video. Ya el precio se fue hasta abajo, así que yo dije, es un momento para yo poder entrar. Así que dije, ya con este bajón, si no rebota de aquí hacia arriba, pues lo más probable es que baje y llegue a los soportes de los 600. Y en efecto así fue. Luego les voy a subir un video de cómo va el bot con una semana y media, más o menos 2 semanitas, él funcionando, a ver si sirve o no sirve. Esto sí, como vieron en la miniatura, seguramente les puse allí que va a ser con $100. De hecho va a ser con menos de 100, con $95. Pues sabemos que la gran mayoría pues no tenemos quizás un gran capital para nosotros pues poner a trabajar estas herramientas. Pero ¿funciona con 100? Sí. ¿Funciona con menos? Sí, con 50, con 100.
si funciona. Vamos a ver en un video si realmente sale rentable o no, pues se los voy a dejar para el próximo video. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a retroceder esto un poco por acá. Nos vamos a ir a la parte inferior donde dice comprar, al ladito dice grid. Ahí le vamos a dar, para nosotros poder abrir nuestro bot de trading. Ahí en la parte de grid. Tenemos aquí, eso es. Y una vez estemos aquí, le vamos a ir a la parte superior, dice grid de spot. Tengan en cuenta que cuando nosotros estamos en spot, pues también es la parte más conservadora de las criptomonedas, ¿ya? ¿Por qué esa es la parte más conservadora? Pues porque ustedes son dueños de la criptomoneda. Si la moneda vale 600 y se va al suelo y vale 300, pero en un futuro vuelve a costar 600 o ahora cuesta 700, pues ustedes van a poder sacar ganancias y recuperar su dinero. Parte superior, grid de spot, vamos a tocar allí y nos va a aparecer una lista de todas las herramientas que nos ofrece Binance para nosotros colocar a trabajar bots, estos robots. Entonces ahí sale DCA en spot, ahí en grande, DCA en spot. Nosotros vamos a tocar allí para entonces hacer para empezar nosotros a crear nuestro bot de trading, ¿vale? Manera rápida, eso es. Aquí fácilmente vamos a poner entonces a trabajar nuestro bot. La parte número 1 es el ajuste de los precios. Dice desviación del precio. Parámetro número 1. Dice 1%. Nosotros, ¿qué le vamos a decir al bot? Como ya se los estuve explicando. Donde dice 1%, nosotros le vamos a poner, si el precio llega a bajar, cuánto, o más bien sería cuánto porcentaje del precio tiene que bajar para que yo desee comprar otra vez. Decirle al bot de trading, si baja 1%, vuelve y compra. Pero yo no lo voy a poner así a 1%. Si no estoy mal, yo lo puse en 1.5%, ¿va? Porque pues quiero que sea un poquito más. Bueno, algo que se me estaba saltando. Nosotros estábamos en BNB, pero esto automáticamente lo cambia a BTC por defecto, a Bitcoin. Entonces vamos a poner ahí en la lupa BNB para nosotros pues hacer esto en BNB. Cerciórense de ello, eso es. Ahí, como pueden ustedes ver, salen una lista de órdenes en verde que son órdenes en compra, pero bueno, luego lo vamos a ver eso. Vamos a ponerlos nosotros en 1.5%. Y abajo, donde está desviación del precio, dice take profit o tomar ganancias. Vamos a ponerle, yo en este caso le puse 1.7. Aquí, ¿qué le estamos diciendo al bot? Le estamos diciendo al bot, pues bueno, toma ganancias cuando el precio suba 1.7% de lo que tú tienes promediado. Entonces toma ganancias para mí, pues para ir generando algo, vaya. Vamos a seguir. En la parte de inversión dice orden base. Obviamente, para que si el precio no llega a bajar sino que sube, que va a vender el bot, ¿cierto? Entonces el bot tiene que hacer una primera compra. Vamos a ponerle que compre 7.5 dólares para que él inicie de una vez. A ese precio que estaba ahorita, 6.30, 6.29, que inicie el bot y compre de una vez. Tamaño de la orden y bueno, ahí como que se queda medio mocho en la aplicación de Binance. Tamaño de orden de seguridad. ¿Esto qué significa? Bueno, recuerden que nosotros le dimos la instrucción al bot de que si baja 1.5% su precio, vuelva a comprar. Entonces ya no va a comprar 1.5 dólares, va a comprar 8 dólares en BNB. Lo ideal en este caso, si ustedes tienen un buen capital, si no tienen 100 dólares, quizás tienen 300 dólares, 500 dólares, pues lo ideal sería poner el doble, ¿no? Si pusieron 7 en la primera compra, en la segunda compra 14 y así sucesivamente. Obviamente, pues para esto se necesita un buen volumen de capital, pero pues a su vez esto es más efectivo, vaya. Pero no es necesario, no es obligatorio. Así que continuemos con el video de acá. Máximo de órdenes DCA. Ok. ¿Cuántas compras va a hacer el bot cuando el precio baje? Yo le puse 11. Ustedes pueden poner 5, pueden poner 3, como ustedes lo deseen. Yo en este caso quise que fuera poca cantidad en compras, pero que sean varias. Ok.
fue mi decisión. Ustedes decidan y miren, a ver, jueguen con el precio, jueguen con su capital en cuanto a cuánto puedo yo gastar. Si quiero que compre 2, 3, pero que compre en grandes cantidades, o quiero que vaya haciendo pues varias compras pequeñas a lo largo de que se va moviendo el precio, ¿ok? Eso pues ya va a criterio de cada uno de nosotros. Yo le puse 11 para pues consumir el capital que puse ahí destinado a ello. Puse $100, así que quiero que haga 11 para que si el precio llega a bajar mucho, pues entonces yo pueda seguir comprando y pues vaya guardando mi capital. Vamos a las partes de opciones avanzadas. Aquí en opciones avanzadas hay una parte donde dice multiplicador de desviación del precio. Bueno, ¿esto qué significa? Yo le puse, de hecho, bueno, ahí se los voy a mostrar en la gráfica. Como pueden ver, bueno, vamos a mover la hora, ahí está. Como pueden ver, el gráfico muestra todas las órdenes de compra. Pero si se llegan a fijar, los espacios son exactamente iguales. Hagan de cuenta que es un cuadrito, son exactamente iguales. Porque está a 1.5, 1.5, 1.5, 1.5. ¿Vale? ¿Qué es lo mejor de este bot DCA? Que nos da la opción de que si yo le pongo un multiplicador de desviación, si no estoy mal, yo lo dejé en 1.1. Bueno, le puse 1.2 para que ustedes vean cómo se va hinchando. Entre más vaya bajando el precio, a ver si de pronto ahí en el video lo pongo más pequeño. Bueno, ya no están iguales, se va anchando, o sea, más abajo que esté el precio. ¿Esto qué quiere decir? Que la orden 9, que la orden 10, que la orden 11 esté mucho más lejos de ese 1.5. ¿Vale? Eso es lo que significa. Yo lo dejé en 1.1 porque estuve viendo los mínimos que presentaba BNB en un tiempo considerable y dije, bueno, no es necesario ponerlo tan abajo que se vaya 50-60% menos la moneda hacia abajo, porque bueno, no necesito que se vaya tan hasta abajo para yo comprar. Ya aquí no hay mucho más que hacer. Ahí le ponen que un rango de precios para que el bot trabaje. Yo la verdad, si el bot sube, pues que suba, que siga trabajando. Si ustedes analizan y consideran que quieren que trabaje en cierto rango, pues así lo pueden hacer como ustedes lo deseen. Hay un stop loss también de pérdidas para que el bot se detenga, pero esto en spot a mí la verdad se me hace innecesario un stop loss cuando es una moneda, pues que sobre todo si es una moneda que tú deseas conservar, yo lo veo innecesario. Le vamos a dar en crear sin stop loss, sin nada de eso. Le vamos a dar en crear. Bueno, una cosa a explicar es en la parte donde dice que eso. Si ven que dice multiplicador de tamaño de la orden de seguridad. ¿Esto qué significa? Bueno, ahí no lo pone como seguridad, pero en otros exchanges así sale, entonces me gusta así decirlo, de seguridad. Aquí, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo que en el de arriba. En vez de que sea 1.5, 1.5 es que sí que estén exacto, sino que se vaya anchando, o sea que entre más baje el precio, entonces ahí sí vuelve a comprar. Lo mismo, si el precio va a bajar mucho más y voy a volver a comprar pero mucho más abajo, entonces quiero que tú compres a mayor cantidad. La orden de seguridad de nosotros, todas esas 11 compras que el bot va a hacer, van a ser de $8, ¿cierto? Va a ser de $8. Si nosotros le ponemos un multiplicador de 1.1, 1. Y algo, entonces si es de $8, si nosotros le ponemos 1.1, si no estoy mal, van a ser $9.6. Luego, si el precio baja más, ya van a ser $11. Entonces, esa tercera compra que el bot haga, esa cuarta compra ya va a ser de $14, de $15 y va a ir subiendo, va a ir subiendo. Obviamente para esto se necesita buen capital, el cual pues no es el caso del video, ¿ok? Vamos a seguir. Entonces cuando ustedes estén seguros de todo ello, pues entonces le van a dar en crear. Vamos a adelantar un poquito el video y le van a dar, cuando ustedes le den en crear, le van a dar en confirmar. Vuelven y revisan todo y le van a dar en confirmar, ¿ok? Una vez ustedes le den en confirmar, pues los va a volver a mandar aquí a la parte de los bots de trading, donde van a encontrar el bot de trading para que lo puedan ir
monitoreando? Bueno, en donde dice, en la parte inferior, en el centro donde dice todas las órdenes. Allí ustedes tocan y pues en automático les va a mostrar los bots que pues están trabajando, que están ejecutando. Si les aparece en grid de spot aquí, entonces ustedes le van a rodar allí hasta donde le salga DCA, ¿ok? De hecho ahí lo hago, DCA en spot, toco, abre BTC, pero listo, ahí ya se pone en automático en BNB. Nosotros le vamos a dar en detalles, ustedes pueden tocar allí en detalles. Ahorita pues el bot no ha hecho la compra inicial aún, creo que pasó un minutito y medio antes de que hiciera la compra inicial. Pero en detalles ustedes pueden ver los parámetros, las ganancias, las pérdidas, todo lo que lleva el bot. Y pueden ver algo muy importante. El costo, si ustedes compraron en 6.30 por ejemplo y el precio bajó, ahí el bot les va a dar de una vez donde dice ronda actual, si no estoy mal, ahorita que se adelante, les va a dar el precio promedio que ustedes ya tengan. Ok, entonces vamos a ver donde dice ronda actual, dice un promedio, ahí está precio promedio y ahí les va a aparecer el precio promedio. Si el bot ya hizo 2-3 compras más abajo, ahí les va a aparecer. Luego dice precio del take profit, donde él toma las ganancias. Obviamente si el precio bajó, pues obviamente ese precio pues también de take profit va a ir bajando con el precio, ¿ok? Porque pues de eso se trata, no tener que esperar hasta que suba para que ustedes tengan que vender nuevamente en ganancias, que tomen ganancias. Eso es pues el objetivo principal de esto. ¿Okay? Ahí ustedes pueden ver también al lado donde dice historial de la ronda y les va a mostrar el historial de las órdenes y todo lo demás. Ahora, si ustedes de pronto ya se encuentran en la parte principal, vamos a retroceder un poquito. Nuevamente ustedes entran a la aplicación, pues se van a ir a la parte de billetera inferior de la derecha, todo billetera, les va a aparecer eso, quizás le van a dar entendido, no sé por qué me salió eso a mí. Si no les abre automáticamente en bots de trading, sino que sale en resumen, que todas sus herramientas que tengan trabajando pues les hace ahí un resumen. Ustedes simplemente deslizan ahí en la parte donde dice margen, futuros, bots de trading, y ahí aparece el bot de trading que ustedes tienen en ese momento trabajando. ¿Qué les parece? Entonces ahí ustedes pueden ver a grandes rasgos si el bot va funcionando, si van pérdidas y demás. Espero que les haya gustado. Va a ser un video un poco extenso para los que suelo hacer en el canal, pero pues esto hay que explicarlo de la mejor manera posible. En una semanita les voy a estar subiendo la continuación de este bot de trading. También hice uno en OKX o OKX, si lo quieren pronunciar de esa manera, para que también lo puedan mirar cómo se crea allí. Y luego vamos a hacer una comparativa de dónde es mejor. También vamos a estar viendo si vale la pena con $100 hacer un bot de trading o no, o si se necesita más para realmente tener ganancias. Espero les haya gustado el video, que ustedes puedan crear su bot de trading en la moneda que ustedes quieran. Y nos vemos en un próximo tutorial con más trucos y consejos aquí en apps.fon.